Bueno, les decía, tenían que mirar el PDF que es este que está acá. Miren, a ver si lo encuentro, que está por acá, está por acá, está por acá. A ver, está acá. Este. Acá está. Este PDF que toda la parte de la Revolución Cubana que hayan visto de acá, yo ya lo había explicado en la clase número 1, ¿se acuerdan? Lo que yo no había explicado, porque es lo de la revolución en Guatemala y la revolución en Bolivia, que había preguntas sobre eso. Vamos a ir respondiendo, a ver si respondieron bien la Esperen, digamos. profe, porque yo tengo una duda y es un punto más arriba. Bueno, dale. Viste que el punto 3D dice identifique las áreas principales de la segunda declaración de La Habana, eso lo hice, Sí. pero dice establezcan relaciones con el discurso que se muestra en el video. No sé cómo Ah, redactarlo. pensé que lo habíamos hecho en la clase pasada, a lo mejor Sí, pero no no nos llegué quedó. a Anotar. Bueno, yo les había dicho que, ¿qué usamos para ordenar esta pregunta cuando no estoy yo acá o cuando no llegaron a tomar nota? Usamos, obviamente, esta fuente, que esta fuente, hagamos una pequeña síntesis de lo que hablaba sobre cómo a los yanquis les molesta la revolución cubana por una cuestión de que había un enclave geográfico comunista dentro de lo que es el continente americano. Entonces, esto era el gran dolor que tenían los norteamericanos con respecto a que la expansión comunista, sin querer, o sea, sin ellos pensarlo, les había llegado a, digamos, el patio trasero de ellos. Entonces, por un lado decía esto y por otro lado hablaba de dos espacios muy concisos de intervención norteamericana. Por un lado, la Junta Interamericana de Defensa, una intervención netamente, o sea, militar, y no me refiero a que Estados Unidos interviene militarmente, que manda un ejército, no, la intervención militar está dada por el adoctrinamiento y la capacitación de los militares latinoamericanos en espacios estadounidenses. Entonces, y la otra era la Alianza para el Progreso. Y finalmente el tema de hablar de imperialismo. ¿Cómo relaciono este texto con... Voy a usar este texto, esperen que no me acuerdo la página, me parece que... En la 56 creo que era, profe. La 56, ¿no? Sí, espera, acá. Esta es la 55 y la 56. En la 56 teníamos el discurso de el Che Guevara. Entonces, relacionamos lo que dice Fidel Castro con el Che Guevara. Puntos en común. Hablar de el miedo que tiene Estados Unidos de la expansión de la revolución. ¿Dónde lo dice uno? Uno lo dice literalmente al principio, cuando habla de aislar a Cuba, por un lado, y lo dice acá clarito cuando habla de esterilizar el ejemplo, miren acá, esterilizar, esperen que voy con el mouse, acá, esterilizar el ejemplo de la revolución cubana y domesticar a los pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo. Entonces, lo dicen en otras palabras. Fidel Castro, esperen un cachito que este debe ser Neri. Espera, disculpen que estoy haciendo esto. Neri, ahora estoy en el Zoom con tus compañeros. No, después hablamos entonces, si no es de historia. Entonces, ¿cómo lo conecto? Los dos hablan sobre el imperialismo norteamericano y del miedo que tienen los norteamericanos de la expansión de las ideas de la revolución por el resto del continente. Y por otro lado, en los dos se hablan de la Alianza para el Progreso como un espacio de intervención norteamericana en contra de Cuba. ¿Estamos? ¿Repito? No, sí, está bien. Entonces,
Los dos hablan de imperialismo, del imperialismo norteamericano. Los dos hablan sobre el miedo a la expansión del imperialismo. Por eso uno habla sobre que les duele de Cuba, duele de manera especial a los imperialistas, y el otro habla, acá, uno habla así, y el otro habla sobre acá, esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana. Pero los dos hablan de esto, del miedo que tiene Estados Unidos de la expansión de la Revolución Comunista a el resto del continente americano. Y por otro lado, ambos hablan sobre la Alianza para el Progreso respecto de un ámbito de intervención de los Estados Unidos. En este caso, la Alianza para el Progreso, un espacio de intervención en la economía. ¿Va? Sí. ¿Contesté lo que me preguntaba? Sí. Ok. Sí. ¿Alguno, además de Macarena, tiene alguna pregunta que les haya quedado colgada de la parte anterior del trabajo? Lo contestamos ahora, sin problemas. Me dicen. Chiquillo, Lo último que dijiste, profe, ¿en un ámbito de qué? Repetime toda la frase para que yo pueda. Que hablan sobre la Alianza para el Progreso respecto de un ámbito de... Y me quedé ahí. Digo que la Alianza para el Progreso es una intervención en el ámbito económico. Recordá que esta declaración de La Habana habla de dos ámbitos de intervención. En la carta Fidel, en esta carta habla de intervención militar y intervención económica a través de la Alianza para el Progreso. En cambio, el Che Guevara está en su discurso, porque además el discurso está relacionado en otro ámbito, está relacionado cuando él va a quejarse justamente de la exclusión que hace Estados Unidos y la formación de esta Alianza para el Progreso, que claramente para los cubanos y para el Che Guevara encubre esta idea de generar, que de hecho después lo hace, un aislamiento económico de Cuba, porque después, inmediatamente después, se da el bloqueo económico. Todo esto está concatenado, está vinculado. La denuncia que hace el Che Guevara, después este discurso que da, esta segunda declaración en La Habana que da Fidel, todo está concatenado en que la revolución se transformó en una revolución claramente comunista, porque de algún lado tenían que sacar, recursos para mantener la revolución, porque mantener una revolución cuesta dinero, hacer cambios en la economía cuesta dinero, y entonces si te van a aislar económicamente, vas a necesitar un aliado que te apoye, en este caso la Unión Soviética. Encontraron todos entonces la vinculación en el punto de que ahí se identifiquen las ideas principales de la segunda declaración de La Habana, ya lo habíamos hecho, y la segunda parte establezca relaciones con el discurso que se muestra en el video. Sí, profe. Listo. Bueno, la actividad 3 habíamos dicho que le vamos a terminar hoy acá en clase. Señalen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. La verdad que me siento mal conmigo misma porque es la primera vez. No vas a justificar. Es la primera. Les digo, se me achica el corazón, me late fuerte y siento como cosquillas en el plexo solar porque no están justificando la respuesta, señores. ¿Cómo es? Justifiqué la se tiene que ser más que suficiente. ¿Cómo dejé que pasaran estas cosas? Bueno, saltando, no va a volver a pasar, no me van a volver a encontrar débil como la semana pasada. Pero como cumplo mi palabra, así quedamos. Las revoluciones sociales, como los golpes de Estado, son transferencias de poder entre las élites que no transforman la estructura social. ¿Verdadero o falso habíamos dicho? Falso. Totalmente falso. Y esto es tan simple como que son revoluciones sociales porque modifican la estructura social. Un ejemplo claro de revolución social que hayan visto el año pasado, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, son dos de las principales revoluciones sociales que modificaron sustancialmente la estructura social existente antes de la revolución. Entonces, una revolución social sí cambia la estructura social.
En el caso de los golpes de Estado no cambian porque cambia de una élite. En el caso, por ejemplo, vayamos a un golpe de Estado común y corriente. Ningún golpe de Estado es común y corriente, pero bueno, un golpe de Estado, el más reciente en Argentina, el golpe de Estado de 1976, cambia, o sea, para la gente que vivíamos en este país no hubo un cambio, una reestructuración social, sino que pasamos de estar de un gobierno democrático como era el de Estela Martínez de Perón. Después vamos a hablar más adelante sobre qué pasó en ese gobierno y por qué se llegó a ese golpe de Estado, pero la sociedad no generó, o sea, nosotros como sociedad no cambiamos ningún tipo de jerarquización social. Entonces, la A, falsa, y se podía haber justificado como la estoy justificando yo. Ahora, B, las élites desarrollistas querían industrializar América Latina atrayendo el capital extranjero. Verdadera. Y ahí se podía justificar explicando que en los países de América Latina no teníamos la estructura económica para poder financiar una industrialización del tipo pesado. Si ustedes vieron el texto que hablaba sobre cómo la industria por sustitución de importaciones había fracasado y no había llegado a generar un cambio industrial profundo. Entonces, al no generarse así, surgió este modelo desarrollista que hablaba que atrayendo al capital extranjero íbamos a poder industrializar a todo el continente, porque hablaban de etapas de desarrollo, que todos los países pasaban por etapas exportadoras, después por una etapa de industrialización liviana y después finalmente por una industrialización pesada. Por eso se habla de países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta teoría desarrollista no tuvo, digamos, el éxito que se esperaba. ¿Por qué? Porque el modelo desarrollista fracasó en tanto y en cuanto no pudo mantener un proceso de industrialización continua y profunda en cada uno de los países. Entonces, ¿cómo contestamos la C? El modelo desarrollista fue exitoso en la modernización e industrialización de América Latina hasta 1980. Esa es falsa porque el capital era tipo, fue forzado y era un capital extranjero y fracasó. Ok. Si yo quisiera contestar... Ok, bien. Pero si yo quisiera contestar verdadero, uno puede contestar verdadero y puede decir, fue relativamente exitoso porque necesitó el apoyo del capital extranjero, pero sin embargo no fue un cambio profundo, ya que a partir de la década de fines del 70 y principios del 80, la industria atravesó un deterioro tal que hoy en día los países de América Latina están completamente desindustrializados, ¿ok? ¿Puedo contestar verdadero? Sí, pero poniendo que fue una industrialización limitada, con la ayuda de capital extranjero. Quiero decir, las dos están bien. Yo pondría falso, porque si no, hoy seríamos países industriales. ¿Está? Yo puse falso, pero después justifiqué que puede ser medianamente verdadera y falsa. Lo justifiqué. Sí, pero no me pongas, yo lo pongo falso, pero puede ser medianamente verdadero o falso. Lo pones, pero seguís la justificación diciendo que el éxito del principio no se pudo concretar porque los países que hicieron, digamos, que transitaron este proceso de industrialización, como estaban bancadas económicamente por el capital extranjero, y este capital extranjero migraba los capitales hacia su país de destino, los países que se industrializaron de manera débil y provisoria. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a las 6. Ordenen cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos. Numeralos del 1 al 4. ¿Cuál es el primero? La Revolución Boliviana. ¿Alguien me dice la fecha? La tengo anotada, espera.
1952. Sí, ya lo habían dicho antes, pero bajito, está muy bien. El que le sigue, Alianza para el Progreso. La C. El golpe Revolución militar. cubana. Revolución cubana. no. El golpe militar. Sí, que fue en qué año, 1954. 4. Ok. Ahora sí, después que le sigue, nos faltan dos. La D, la Revolución Cubana. Y la Alianza para el Progreso, ¿de qué año es? 1961. Ok. ¿Todo el mundo notó? Los que no lo habían hecho. Nos copiamos en masa ahora, dale, porque estamos todos juntos acá. Entonces, quedamos que la Revolución Boliviana es en el año 1952, la de Jacobo es en el 54, la cubana es en el 59 y la Alianza para el Progreso es en el 61. ¿Estamos? Identifiquen con una B los fenómenos relacionados con la Revolución Boliviana y con una C los vinculados con la Revolución Cubana. La reforma agraria boliviana... Profe, ahí yo tengo una duda. Bueno, ¿En la reforma agraria también es de Cuba y es de Bolivia o son de las dos, no? mira, en las dos se hicieron reforma agraria, pero como medida más fuerte, ahí yo, si ustedes me ponen B y C, yo no les digo nada. Pero quiero decir, la medida más fuerte de la revolución boliviana es la reforma agraria, que no fue la medida más fuerte de la revolución cubana. ¿Hubo una reforma agraria? Sí, entre tantas otras. Pero si yo tengo que decir la medida más fuerte de la revolución cubana a nivel económico es la expropiación de las grandes compañías que estaban en manos de los Estados Unidos. O sea, la expropiación de los bienes de propiedad privada. Digo, Ok. ¿está? Bueno, entonces, la reforma agraria sí o sí es B. Si ustedes le quieren poner C, yo no les voy a poner mal. Porque a mí también me hubiera entrado esa duda si estoy leyendo. Pero digo, es la gran medida de la revolución boliviana. La nacionalización de la minería... Boliviana. Sí, porque dicho de otra manera, si yo no leo nada del texto, sé que no hay minas en Cuba. Y si me pongo a pensar en Bolivia, las minas están en Bolivia. Entonces, sin leer el texto lo puedo sacar. La doctrina de seguridad nacional. ¿Ahí qué pusieron? Cuba. Sí. Muy bien. Cuba. ¿En guerra de guerrillas qué pusieron? Boliviana. Cuba, es Cuba. Sí. Es Cuba, chicos. Acuérdense que yo se los expliqué como método para que logró el grupo revolucionario derrotar a Batista. Es Cuba. El cogobierno MNR-COB, como John Mill, claro, además se les dije, hay cosas que son sin leer, porque yo de esto no hablamos nunca cuando explicamos la revolución cubana, así que por descarte hablamos de B. ¿Y socialismo? Socialismo Sí. por las dos también, profe, me parece que es como ahí están las dos. Sí, ahí están las dos. Yo pondría las dos sin ningún problema. Igualmente, como la revolución cubana, digamos, se asoció firmemente con la Unión Soviética y los bolivianos no, si yo tengo que elegir una sola, ahí voy a elegir C. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Ok. Si ustedes ponen 2 ahí, no hay problema. Pero no pueden poner solamente B, porque está mal. Si ponen solamente C, se los doy por válido. Pero si ponen solamente B, no. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Bien. Ahora, marquen con un asterisco las respuestas correctas. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución boliviana? Voy a leer y hasta que no termino de leer nadie dice nada. La crisis de dominación de la República Oligárquica tras la Guerra del Chaco y los gobiernos del socialismo militar. Las tensiones de un país fragmentado por las divisiones étnicas y regionales con una masa de trabajadores industriales y rurales sin derechos políticos y sociales. La crisis económica de la República por la aplicación de los planes de estabilización recomendados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pusieron ahí?
La primera. Marqué la La primera. crisis. Sí, porque aparte es lo primero que dice el texto. O sea, lo primero que dice el texto es eso. Bien. B. ¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del 54 en Guatemala? La política socialista de Jacobo Arbenz, que quería expropiar las tierras de la burguesía terrateniente para instalar un régimen comunista asociado a la Unión Soviética. La política nacionalista e industrialista de Jacobo Arbenz, que chocó contra los intereses económicos de la United Fruit Company, desplazando a la élite política guatemalteca y generó la oposición de los Estados Unidos. O la otra, un conflicto local con los terratenientes y las élites militares guatemaltecas por la radicalización de las reformas sociales de Jacobo Arbenz. Yo marqué la segunda. La segunda. La segunda. Está muy bien. Acuérdense que también nosotros habíamos explicado cuando yo hice una introducción de lo que era el dominio, o sea, cómo se llegó a que Estados Unidos domine tanto la parte de Centroamérica y el norte de América del Sur. Habíamos hablado de que Estados Unidos durante fines del siglo XIX había puesto negocios en toda América Central. Y la compañía, digamos, más emblemática es la United Fruit Company, que estaba en toda América Latina. Pero la United Fruit Company, digamos, una de las primeras sedes estuvo en Guatemala, pero básicamente después se expandió por toda América Latina. Así que sí, es así. Vamos. Uy, nos queda re poco, ¿eh? Escriban breves definiciones para los siguientes conceptos pensando en la Revolución Cubana y su impacto en América Latina. La enmienda Platt. La enmienda Platt la expliqué en la primera clase. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la enmienda Platt? ¿Qué era? ¡Ay, yo hablo al viento! Chicos, ¿qué era la enmienda Platt? Algo que agregaron a la Constitución de Cuba, no sé en qué año. Sí, que Estados Unidos le puso la Constitución de Cuba. ¿Y no les parece que hubiera sido súper lindo que ustedes buscaran el año de la enmienda Platt en Google? 1901. Eso. ¡Ay! Alguien que lo hizo. Muy bien. Acuérdense que esta enmienda Platt está relacionada con la posibilidad de intervenir en Cuba ante alguna crisis dentro del país. O sea, ante la inminencia de una crisis, de algún tipo de perturbación interna. ¿Estamos? Acá Sí. los quiero ver. Escriban breves definiciones de la dictadura de Batista. Igual la palabra definición para hablar de una dictadura es como rara. O sea, pero bueno, ¿cómo podemos definir la dictadura de Batista? Yo, profe, A ver. puse en el año 1952 el ejército cubano, el cual fue guiado por Fulgencio Batista, interviene en las elecciones que se realizan el 1 de junio de ese mismo año, llevando a cabo un pronunciamiento militar. Bien, y podríamos hablar sobre una dictadura que se da porque avalada por los intereses económicos. Yo a eso le agregaría que esta dictadura fue avalada por los intereses económicos de los Estados Unidos y estaría cerrando con eso. Le agregaría eso. El otro ítem, lucha armada, es bastante... Esa no la pude definir. Sí, porque lo otro, uno va al principio del libro y encuentra el tema de Fulgencio Batista. Ahora, con el tema de la lucha armada es muy amplio, porque yo puedo tomar, no sé, ya que tuvieron que leer los textos de Guatemala y Bolivia también, podría tomar algo así, pero acá también habla sobre la Revolución Cubana. Yo acá iría por el lado de nombrar la situación de guerra de guerrilla. Entonces yo pondría
para que o sea, algo así como para que la revolución cubana fuera exitosa, era imposible el enfrentamiento de dos ejércitos de la manera tradicional. Por lo cual, la lucha armada en esta revolución cubana está caracterizada por el sistema llamado de guerra de guerrillas. No mucho más que eso. Y si quiero... De vuelta, que no, profe, no me da tiempo a copiar. Yo quiero que lo piensen. Digo, ¿qué puedo poner yo de la lucha armada en relación con la Revolución Cubana? La característica que tuvo. Y la lucha armada en Cuba tuvo la característica de la forma de guerra de guerrillas. Entonces digo, si en cuanto a la lucha armada, la Revolución Cubana estuvo caracterizada por la guerra de guerrillas, ya que no podían ganar una revolución usando un método tradicional de enfrentamiento de ejército contra ejército, porque el ejército de Batista era un ejército nacional bancado económicamente por una potencia como Estados Unidos, por lo cual en el caso de la Revolución Cubana, la lucha armada tomó la forma de guerra de guerrillas para poder avanzar contra un ejército económicamente bancado por Estados Unidos y lograr vencer a la dictadura de Batista. No mucho más que eso. O sea, cortitos sería. La Revolución Cubana, en cuanto a lucha armada, tomó las características de guerra de guerrillas. No mucho más que eso. Y si quieren explicar un poquito qué fue la guerra de guerrillas, que es esta lucha que se hace a través del entrenamiento de sectores populares, de sectores campesinos, en métodos guerrilleros que están relacionados con, por ejemplo, apostar a una persona en un espacio y dejarlo como francotirador, o apostar una bomba en un territorio para hacer que el ejército que pasa por ahí se destruya. De última, el que quiere ser muy buen alumno pone guerra de guerrillas definición en el Google. ¿Está? Sí, profe. Pero va por ahí. Relacionar la lucha armada con la característica cubana que fue la guerra de guerrillas. Si seguimos, la Alianza para el Progreso, ni me voy a calentar porque ya dijimos la clase pasada de dónde iban a sacar que era la Alianza para el Progreso, que la tienen acá, en la página 55. Acá, en negrita está encima, ¿lo ven? Sí. Ni Sí. me caliento por eso. Y después dice, la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional la tienen acá, también en el libro. Yo se las voy a explicar. ¿Leyeron algo sobre eso? ¿Vieron algo sobre esto? Mire, ustedes sabían, me están viendo acá, ¿no? ¿Vieron que estoy con el PDF? Acá en la compu. Miren lo que voy a hacer. Sí, se ve. Doctrina de seguridad nacional. Y voy a ir a buscar. Voy a ir a buscar. Miren, me mandó directamente a la página, les voy a decir ahora, porque lo vamos a ver cuando veamos dictadura, a la página 158 de mi PDF, con la doctrina de seguridad nacional que vamos a ver después cuando veamos las dictaduras de Argentina. ¿Ven? Acá tienen una definición de doctrina de seguridad nacional, que en realidad está relacionada con una propuesta de los Estados Unidos que hablaba que modificar el rol de las Fuerzas Armadas. Obviamente estoy hablando de cada uno de los países de América Latina. Estoy diciendo que Estados Unidos proponía que a partir de ahora los ejércitos tendrían estas funciones. El ejército argentino, el paraguayo, el boliviano, el chileno, tendría la función de encontrar el enemigo interno dentro de cada uno de los países. Miren el dibujito acá en la Argentina, en el golpe de 1976, de doctrina de seguridad nacional.
¿Ven el país acá? ¿Lo están viendo? Sí. 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 No sé si llegan a ver que lo que está para adentro son como fusiles, como armas. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bueno, esto significa que están obviamente mirando para dentro del país. Entonces, ¿cómo voy a definir yo la doctrina de seguridad nacional? La doctrina de seguridad nacional tenía como base la búsqueda del enemigo interno, o sea, la búsqueda del ejército del enemigo interno en su propio país. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del enemigo interno? El enemigo interno estamos hablando de los grupos guerrilleros de orientación socialista comunista. ¿Estamos? Sí. O sea, que para los más aplicados van a la página que les dije yo recién, donde estaba la 158, y van a encontrar la doctrina de seguridad nacional. Entonces, ¿se acuerdan que recién veníamos hablando de que Estados Unidos tomó varias medidas una vez que la revolución cubana estuvo afianzada para evitar la expansión de las ideas comunistas por el resto del continente? Una de estas ideas fue la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que proponía que los ejércitos de América Latina debían empezar a cambiar sus funciones y su función principal iba a ser buscar el enemigo interno en cada uno de sus países. ¿Listo? Sí, profe. Miren que dice acá, la doctrina de seguridad nacional, un concepto sin manual orientado a asentar un feroz anticomunismo entre los militares de la región. Miren acá, ¿ven? Bueno, con esto hemos terminado el trabajo práctico. ¿Necesitan ayuda para hacer alguna parte de las que no hayamos visto? No, lo mismo todos, digo, que no hayan entendido. No. ¿Preguntas sobre esta última parte? No, profe. No. ¿Quieren? Esperen un cachito que voy a dejar de compartir pantalla. Les hago una pregunta. ¿Qué les resultó más cómodo? Los videos que yo les hago, no se los hice sinceramente este mes porque no tuve tiempo. Tengo un montón de clases virtuales, pero tengo un montón de cursos, entonces no tuve tiempo de hacer los videos largos que yo hacía explicando. Los tengo que hacer este fin de semana, pero el fin de semana que pasó no los pude hacer porque, bueno, tuve cuestiones personales y de lunes a viernes tengo un montón de trabajo con respecto a hacer estas clases virtuales. La pregunta es la siguiente: ¿qué les es más útil? ¿El video completo que ustedes pueden ver en el momento que quieran o estas clases semana por semana? Las clases. Las clases. Ok, entonces me quedo tranquila de que aunque no pueda hacer el video, ustedes están aprovechando bien las clases. Entonces, si no tienen más preguntas, yo ya tomé lista, así que cuando quieran se retiran. Bueno, chao, profe. Chicos, hasta que no tengamos el trabajo práctico nuevo, no necesito que se conecten más. Lo único que yo voy a hacer es una clase más para aquellos que no pudieron ver nada de los trabajos para responder preguntas. No voy a explicar como expliqué hasta ahora todo el trabajo en parte, sino que voy a solamente responder preguntas específicas la clase que viene, hasta que nos vuelvan a subir el otro trabajo. ¿Dale? Bueno. ¿Listo? Bueno, Chao, profe, los quiero, besos, chau, chau. chao, profe.